absolutas, pero también entra en nuestro criterio. Si ese paciente está medicado, está controlado bajo su médico con algún fármaco, entonces hay que tomar en cuenta ese punto. ¿Sí? No quiere decir que, por ejemplo, a un paciente hipertenso, aquí estamos hablando que no esté controlado. Si está controlado, pues sí le podemos colocar un anestésico con vasoconstrictor, pero pues definitivamente hay que reducir la cantidad máxima que nos va a arrojar la formulita. Si no está controlado, entonces definitivamente está contraindicado de manera absoluta. ¿Sí? Ya más adelante dijimos que hay un capítulo especial en el cual hablamos de estas patologías y unas cuantas más que no están aquí, para ver cómo manejamos a esos pacientes, ¿sí? Y ver qué medicamentos toman. Para en ocasiones hay pacientes que toman ciertos medicamentos que a lo mejor no están bien administrados o lo toman para otra cosa, el medicamento. Entonces hay que verificar también qué medicamentos tienen un efecto adverso con el anestésico que nosotros estamos colocando. Y más que nada, los anestésicos con vasoconstrictor, que son los que tenemos que cuidar muchísimo más. Entonces hablamos también de varias concentraciones que yo les dije, bueno, ustedes no se me estresen, no estén así como que, ay, este vasoconstrictor lo puedo colocar un tratamiento máximo de 0.25 miligramos, este otro 0.34 miligramos, no. O sea, no se me estresen con esto. Ustedes con que me comprendan la tablita que vamos a ver más adelante, ya con eso les va a sacar por default la cantidad máxima de cartuchos, que al final de cuentas es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuántos cartuchos como máximo puedo colocar en el paciente que tengo en ese momento? ¿Sí? Entonces vamos a seguir hablando un poquito de concentraciones, así de manera general. Ya hablamos que en los cartuchos viene estas concentraciones de unos 50,000, unos 80,000, unos 100,000, unos 100,000. Entonces vienen diferentes tipos de concentraciones. Sí, ya hablamos que entre más pequeño sea este numerito que está al lado derecho, es más alta la concentración. ¿Por qué? Porque yo estoy diluyendo 1 gramo de un vasoconstrictor, llámese cualquiera, lo estoy diluyendo en 100 mililitros. Y entonces, aquí es donde, si es menor el número de este lado, del lado derecho, entonces es mayor la concentración. ¿Sí? Ya habíamos comentado lo que significa 1 gramo, si es, por ejemplo, de epinefrina, de norepinefrina, de cobardina, está disuelto ya sea en 50,000 mililitros, 80,000 mililitros, 100,000 mililitros, etcétera. Ya hablamos de características de cada vasoconstrictor que nos decía, a lo mejor epinefrina no hay que aumentar una concentración mayor de 1 a 100,000, pero también vimos que hay países que sí la manejan más altas concentraciones. ¿Sí? La epinefrina ya vimos que, por ejemplo, en Reino Unido sí la manejan a 80,000, entonces está excediéndose de la concentración máxima. Ahí ¿qué es lo que va a cambiar? Pues que a lo mejor si con epinefrina a 1 a 100,000 nosotros podemos colocar un ejemplo, una cantidad máxima de 10 cartuchos, a lo mejor en 1 a 80,000, pues lo vamos a cambiar a 8 cartuchos, por ejemplo. Sí, eso ya dependiendo de lo que nos arroje nuestra forma. ¿Vale? Entonces va a la disolución. Si, por ejemplo, tenemos 1 a 100,000, sabemos que en un cartucho, de hecho en un cartucho sabemos que contiene 1.8 mililitros, ¿sale? Entonces, por ejemplo, una disolución de 1 a 100,000 al final va a contener 10 microgramos, ¿sí? Un cartucho con epinefrina, ¿sale? O una disolución de 1 a 100,000. Entonces, si nosotros hacemos la conversión, cada cartucho con epinefrina a una concentración de 1 a 100,000, pues realmente cada cartuchito de pura epinefrina trae 0.08 miligramos por mililitro. Entonces, si se fijan, cada cartucho o una concentración de 1 a 100,000 trae esta concentración de vasoconstrictor. Si se fijan, cuando hablamos en vasoconstrictores, en la epinefrina, nos decía, no exceda una cantidad de 0.25 miligramos. 0.25, y un cartucho solamente trae 0.0818 miligramos. Perdón, 0.018 miligramos.
Entonces, realmente necesitamos varios cartuchos para llegar a esa concentración de 0.25 por tratamiento, ¿sale? Ok, yo los estoy enredando más con estas concentraciones, pero les digo, no se estresen, yo esto no lo voy a preguntar en el examen, ni ustedes lo van a utilizar en la clínica, por eso eso nada más lo menciono, ¿sí? Que se fijen en las concentraciones que trae en las etiquetas, porque depende de eso, la casa comercial va a decir, esta es la concentración que trae, este dato es el que vas a necesitar para hacer tu formulita. Y si ustedes saben utilizar la fórmula, entonces esto no es necesario que se lo aprendan. ¿Sale? Nada más lo que tienen que cuidar es saber hacer la fórmula para sacar la cantidad máxima de cartuchos que ustedes necesitan para ese paciente. Es lo único que necesitan aprenderse. Esto, la verdad, que no lo necesitamos para la fórmula. Entonces, ahora, el cartucho de anestesia no nada más trae el anestésico, la molécula y el vasoconstrictor, si así lo tiene. También trae también tiene otros aditivos, ¿sí? Obviamente, de los principales es el principio activo, que es la molécula. Puede ser lidocaína, puede ser mepivacaína, articaína, prilocaína, buticaína, etiocaína, o sea, todos los anestésicos, la molécula en tal, ¿sí? Es lo que contiene. Esto sí es de cajón, lo tiene que tener. Y pues el vasoconstrictor, dependiendo, ¿sí? Eso sí no es regla, un anestésico sin vasoconstrictor queda eliminado definitivamente. Si es con vasoconstrictor, entonces en la etiqueta viene qué tipo de vasoconstrictor tiene ese cartucho, si es epinefrina, si es cobardina o si es norepinefrina. Y la concentración a la que tiene ese cartucho la tiene que indicar también en la etiqueta. Anteriormente tenía otro aditivo que era el metilparabeno, ¿sí? Todos los cartuchitos. En la actualidad ya no tienen metilparabeno los anestésicos locales con vasoconstrictor, porque se prohibió por la FDA en 1983. Ya después de esta fecha ya no tienen el metilparabeno porque realmente este tipo de antibacteriano provocaba hipersensibilidades. Sí, es por eso que decidieron retirarlo. De hecho, muchas sustancias, no nada más en los anestésicos, antes colocaban metilparabeno por tratar de cuidar al vasoconstrictor, pero realmente al haber personas alérgicas, hipersensibles a este aditivo, se decidió quitarlo y lo sustituyeron con el bisulfito de sodio, que es un antioxidante, ¿sí? Nos ayuda a proteger al vasoconstrictor. Entonces lo cambiaron por el bisulfito de sodio. Ahora, esos agentes conservadores nos ayudan obviamente, como la palabra lo dice, son conservadores, nos ayudan a cuidar tanto al anestésico local como al vasoconstrictor. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que llega la fecha de caducidad. Una vez que ya haya pasado esa fecha de caducidad, no quiere decir que ya no sirvan por completo un anestésico local, ¿sí? De los cartuchitos tienen la fecha de caducidad. No se recomienda colocar un anestésico, perdón, que ya haya pasado de la fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque en ocasiones ya tiene una oxidación previa, ya está debilitado, ya no nos va a hacer efecto el cual nosotros requerimos. No quiere decir que si yo coloco un cartucho de anestésico ya caducado, va a tener efectos adversos de una toxicidad, por ejemplo. No pasa eso. Simplemente no va a ser el efecto necesario. ¿Sí? Vamos a tener un anestésico en ocasiones hasta oxidado. Y es por eso que definitivamente no debemos colocar un cartucho de anestesia que ya está caducado. ¿Sí? Ya cuando está oxidado, ¿qué pasa? Que ahí sí a lo mejor nos puede reaccionar el paciente. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, ya cuando está oxidado. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque un anestésico oxidado se ve como lechoso, se ve blanquecino ese anestésico. Entonces ahí definitivamente
ni se les ocurra colocarlo, porque ahí sí es probable que sí nos vaya a reaccionar el paciente, no sé, con palpitaciones, con erupciones, por ejemplo, entonces ahí sí ya no lo coloquen. Si todavía no está oxidado, si a lo mejor recién ha caducado ese cartucho, lo pueden colocar, no es lo recomendable, pero no les va a reaccionar el paciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no van a tener el efecto deseado. Y entonces, pues de preferencia, no lo hagan. ¿Por qué? Porque al no tener un bloqueo profundo, ¿qué va a pasar? Los va a obligar a colocar mayor cantidad de cartuchos a ese paciente. Entonces, en mayor cantidad de cartuchos hay una mayor absorción hay una mayor toxicidad. Entonces, al final de cuentas, no es recomendable. ¿Sí? Si ya se pasó de la fecha de caducidad, no lo coloquen, por favor. Y pues estos agentes conservadores también nos van a ayudar a asegurar la calidad de las propiedades tanto físicas como químicas y además bacteriológicas de los cartuchos, y nos va a ayudar a que sea un agente estéril, un anestésico estéril, y también dentro de las cualidades tanto físicas como químicas que ya vimos anteriormente. Nos van a ayudar también a mantener la estabilidad del pH del mismo anestésico. Y pues obviamente lo que les comentaba, a mantener esa esterilidad que nosotros requerimos. Si ya tenemos un anestésico contaminado, aparte que no nos va a hacer efecto, ahí sí vamos a tener problemas con el paciente, porque si ya hay presencia de algún microorganismo, entonces podemos provocar hasta un absceso en nuestro paciente. Hay que tener muchísimo cuidado. Es por eso que les digo, fechas de caducidad están vigentes, no coloquen un anestésico, aunque sea poco. Yo en ocasiones tengo cartuchos que ya caducaron, a lo mejor con un mes, no sé, de hecho no viene una fecha exacta, nada más viene el mes y el año. Entonces, si mi anestésico local decía que caducaba en febrero del 2022 y ya es marzo, acabamos de cambiar de mes, pues yo prefiero no colocarlo, aunque ya haya sido un par de días, prefiero no colocarlo. ¿Por qué? Porque ya está comprometida esta esterilidad. Y si ya está comprometida, podemos tener presencia de alguna bacteria, algún hongo o hasta algún virus, y yo voy a provocar un absceso a la hora de colocarlo en mi paciente. Entonces, no se confíe nunca. Es mejor colocar siempre un anestésico con fecha de caducidad vigente y estarlo checando. Cuando nosotros tomemos un cartucho, siempre hay que revisarlo para ver qué cartucho hemos seleccionado, qué molécula es, si es con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor, si es con vasoconstrictor, qué tipo de vasoconstrictor es, qué concentración es, la fecha de caducidad, observarlos bien, que no estén rotos, que no estén dañados los cartuchos, ¿sale? Entonces siempre hay que observar nuestros cartuchos. Estos agentes conservadores llegan a presentar una ligera toxicidad, pero es muy, muy ligera, de un 1%, y nos va a impedir la oxidación de la adrenalina. Lo que les comentaba anteriormente, se utilizaba el metilparabeno, son para hidroxibenzoatos. Este metilparabeno, la desventaja es que solamente actuaba con bacterias gram positivas y hongos. Las gram negativas no actuaban, no tenía efecto sobre este tipo de bacterias, pero el problema era las reacciones anafilácticas, ¿sí? Había hipersensibilidad, había pacientes con hipersensibilidad a esta sustancia. Entonces, ¿qué pasa? Que se sustituye al metilparabeno por el bisulfito de sodio, que también el bisulfito de sodio nos ayuda a darle estabilidad a los vasoconstrictores, y no nada más a la adrenalina y a la noradrenalina. Cualquier tipo de vasoconstrictor nos ayuda a ayudarle a prevenir la oxidación, a retrasarla, ¿vale? A que nos ayude con más tiempo de vigencia de este vasoconstrictor. Y pues sí, el problemita del bisulfito de sodio es que puede provocar alergia en pacientes asmáticos. Aquí, de todas maneras, con un paciente asmático nosotros tenemos que tener muchísima precaución a la hora de colocarle un anestésico con vasoconstrictor, ¿sí? Recuerden que nosotros, al tener una vasoconstricción, pues ok, la tenemos
de manera local en cavidad oral. En pulmonar no tenemos esa vasoconstricción, entonces eso nos ayuda con un paciente asmático, pero hay que cuidarnos de este compuesto, del bisulfito de sodio. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente sabemos que pacientes asmáticos se desencadena una crisis asmática cuando ese paciente está sometido a, por ejemplo, mucho estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es que estén completamente contraindicados este tipo de anestésicos con vasoconstrictores en los pacientes. Sí hay que cuidar la cantidad máxima de cartuchos que le podemos colocar una buena técnica de anestesia. Si es muy necesario este tipo de anestésico con vasoconstrictor, entonces lo colocamos. De no ser necesario, no hay de preferencia hay que evitarlo. Cuando tengan un paciente asmático, sí asegúrense de que su paciente siempre lleve consigo su inhalador. ¿Sí? Por si se llega a desencadenar una crisis asmática por el estrés que se está sometiendo a ese paciente, que ese paciente inmediatamente tenga su inhalador a la mano. Si no lo lleva consigo, definitivamente no lo atiende. Bueno, este tipo de condición la vamos a ver más adelante. No quiero detallar tanto en eso. Entonces, el bisulfito de sodio tiene también hipersensibilidad. Hay pacientes hipersensibles a esta sustancia, sí. De hecho, tenemos a los pacientes asmáticos, que ahí sí definitivamente les puede provocar una alergia. Entonces, pero en mucho menor cantidad que el metilparabeno. Si se fijan, ese es un cartucho oxidado, un cartucho que se le coloca el metilparabeno con bisulfito de sodio. Así es como se presenta un cartucho oxidado. Tiene una tendencia, hay una tendencia muy marcada a ser lechoso. ¿Sí? Es de un blanquecino, aunque esa oxidación ya es una oxidación completamente extrema, ¿sí? A lo mejor ya esto tiene años de haber caducado este anestésico. Por tanto, ¿qué pasa? Se caducan y comienza el proceso de oxidación, ¿sí? Este ya es una oxidación muy, muy avanzada. A un anestésico local que nada más tiene bisulfito de sodio y no está oxidado, pues es cristalina nuestra sustancia. Entonces, esta es la diferencia de un anestésico oxidado a uno que no está oxidado. Y otros agentes conservadores tenemos el EDTA, que es tetracetato disódico de etildiamina. El EDTA, como lo dijimos, el bisulfito de sodio, nos ayuda a prevenir la oxidación de nuestro vasoconstrictor, pero el bisulfito como tal también se oxida. Entonces ya es una cadenita, ¿verdad? ¿Qué se usa para que no se oxide ese bisulfito? El EDTA. Pero el EDTA es el problema de la liberación de histamina. Entonces el EDTA es el que nos baja el pH del anestésico local. Recuerdan que en un anestésico local sin vasoconstrictor tiene un pH de 6.5 y recuerdan que el de con vasoconstrictor baja su pH, es más ácido, baja a 3.5. ¿Quién le aporta esa acidez a un anestésico local con vasoconstrictor? El vasoconstrictor como tal, no. Quien aporta esa acidez es el EDTA. Entonces, es quien baja la acidez, el pH a nuestro anestésico, el EDTA, porque es el que nos ayuda a evitar que se oxide el bisulfito. Y el bisulfito es que nos ayuda a evitar que se oxide el vasoconstrictor. Entonces, no nos salvamos de la presencia de EDTA. ¿Y qué pasa cuando nosotros infiltramos ese anestésico local con vasoconstrictor? Que definitivamente hay presencia de EDTA. ¿Qué pasa? Ya habíamos comentado, nosotros lo depositamos y ese paciente va a sentir que le quema, ¿sí? Por la acidez, el pH tan ácido que tiene ese anestésico, y nos comienza a liberar histamina. Ya sabemos que la histamina es un mediador periférico, el cual nos va a estimular esa fibra nerviosa y va a sentir esa sensación urente, esa sensación quemante, ¿vale? Pero nosotros, ¿cómo podemos prevenir esta sensación? Colocándolo lentamente, ¿sí? Para que haya una acción retrasada de esta liberación de histamina
y no podamos controlar esa estimulación de nuestra fibra nerviosa. Sí, sí, definitivamente podemos evitar esa sensación quemante. Entonces, ahora, ¿qué otras sustancias tenemos en nuestros cartuchitos? Tenemos a la solución salina y tenemos al agua destilada. La solución salina nos provee esa esterilidad y no hay endotoxinas. Sí, es un vehículo prácticamente. También el agua destilada nos va a aportar volumen a nuestro cartucho, ¿sí? A nuestra sustancia que nosotros estamos colocando. Entonces, estos vehículos, tanto solución salina y agua destilada, uno nos proporciona la esterilidad y otro el volumen tal cual. ¿Sí? Nosotros no podemos colocar únicamente nuestra molécula de anestésico y nuestro vasoconstrictor. Estaríamos hablando de pequeñísimas cantidades, y al tener una muy pequeña cantidad, ¿qué va a pasar? Que no nos va a ayudar con esa difusión. Entonces nosotros necesitamos esa difusión para que llegue el anestésico local hasta la membrana, la fibra nerviosa. Entonces, ¿quién nos va a ayudar con esa difusión? Estos dos, tanto la solución salina como el agua destilada. ¿Sí? Y pues obviamente ya a grandes rasgos la composición del cartucho de un anestésico de cajón son estos tres, ¿sí? Primero que nada, la molécula de nuestro anestésico local, que puede ser metilvacaína, puede ser lidocaína, articaína, metilvacaína, creo que ya lo había dicho, un vehículo, que generalmente, hablando de vehículos, pues está el agua destilada y está la solución salina. Y el agente conservante, siempre va a haber un agente conservante para mantener la esterilidad de tanto la molécula como del vasoconstrictor. Y pues obviamente el vasoconstrictor, sí, el vasoconstrictor que no siempre está presente, sí, dependiendo del tipo de anestésico local que tengamos. Obviamente si es con vasoconstrictor está, si es vasoconstrictor, pues no está. Y así de fácil. Pues a grandes rasgos, esos son los 4 componentes de un anestésico local. 4 si es vasoconstrictor, digo si es con vasoconstrictor, y 3 si es sin vasoconstrictor. Y pues la molécula del anestésico local, ya lo he mencionado en diferentes ocasiones, es realmente el principio activo del cartucho, el elemento esencial de la eficacia de la anestesia, lo que nos va a lograr ese bloqueo. Ya puede definirse, o ya hablando ya de algo más en específico, puede ser lidocaína, puede ser articaína, puede ser metilvacaína, puede ser procaína, prilocaína, butivacaína, etcétera. Así ya hemos mencionado diferentes tipos de principios activos. Ahora, en cuanto a las dosis máximas, todas las dosis máximas de nuestro anestésico que vamos a colocar, de un anestésico se van a representar en términos de miligramos, ¿vale? Y todos esos miligramos siempre los vamos a asociar o los vamos a relacionar directamente por cada kilogramo de peso. Entonces, ¿qué otras cosas vamos a considerar? Lo que vamos a considerar es valores que van a depender de cada paciente. ¿Cuál es? Primero que nada, el peso del paciente. Y segundo, el estado de salud del paciente. No es lo mismo abordar a un paciente sano completamente a un paciente con una cardiopatía. ¿De qué va a depender el paciente cardiópata? Si está medicado o no, qué tipo de cardiopatía tiene, si está controlado o no. Entonces ahí es donde vamos a definir si podemos colocar ese anestésico que nosotros necesitamos. Si lo podemos colocar, en qué cantidad lo podemos colocar, ¿vale? Y las dosis máximas de un anestésico van a variar de acuerdo a la autoría y de acuerdo al fabricante. Yo les voy a presentar en la siguiente diapositiva una tablita de valores que están en cualquier bibliografía de anestesia. ¿Pueden variar? Sí, sí pueden variar, pero esa variación que podemos llegar a tener no es grande, sí es muy ligera, no nos va a repercutir a la cantidad máxima de cartuchos que podemos colocar en ese paciente. Ahora, respecto al fabricante, ¿de qué va a variar? Pues de acuerdo a la concentración, por ejemplo, del vasoconstrictor. ¿Sí? Eso, ¿quién nos los va a proporcionar? El fabricante. Entonces, y de hecho,
en la tablita que yo les voy a presentar, yo me chequé en las fichas técnicas de los anestésicos que utilizamos con mayor frecuencia aquí en México, y la verdad es de que no hay variaciones. Entonces, si llegan a tener una variante de acuerdo a la tablita, pues nada más cambian ese valor para la hora que van a hacer su fórmula, o definitivamente no les va a repercutir, porque si hay una variante es muy mínima. Entonces, no les va a cambiar, ay, pues es un cartucho más, es un cartucho menos. No, realmente no. Estoy hablando de a lo mejor cuartos de cartucho, cuarto de cartucho menos. Y esas son las pequeñas variantes que hay que realmente no les va a afectar. ¿Vale? Y ya una vez que ustedes vean las cantidades máximas de acuerdo al peso de nuestro paciente y el estado de salud, pues van a verificar que realmente son muchos cartuchos los que le podemos colocar a un paciente. Es muy complicado llegar a esas cantidades, pero no imposible. ¿Vale? Entonces, en casos especiales como niños y adultos debilitados o hasta ancianos, pues hay que considerar eso, ¿sí? Si estamos hablando de niños, obviamente el peso va a disminuir, pero si estamos hablando de un niño debilitado, pues tenemos que disminuir lo que nos arroje esa tabla, ese resultado de la fórmula, y también en adultos debilitados. ¿Vale? Entonces, ahora, esta es la tabla de la cual les hablaba. Si se fijan, ¿de qué va a depender? De los miligramos que trae el cartucho, dependiendo si seleccionamos articaína al 4%, bupivacaína. Bueno, pues realmente los anestésicos que utilizamos en México se reduce a un número muy pequeño. De hecho, en México nada más utilizamos articaína al 4%, lidocaína o mepivacaína al 2% y lidocaína o mepivacaína al 3%. Al 3% es sin vasoconstrictor, al 2% es con vasoconstrictor. Entonces, si se fijan, reducimos prácticamente a nada los cartuchos que utilizamos en México. Y pues estos son los valores que hay que tomar en cuenta. La cantidad máxima de miligramos por cada cartucho, que son los valores en la línea superior, y los miligramos máximo por cada kilogramo de peso es en la línea inferior. Ahora, vamos a la tablita, a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Ok. La fórmula va a depender del peso del paciente. Vamos a multiplicar el peso del paciente por la dosis máxima por cada miligramo del cartucho en kilogramo, ¿sí? Que es esto. Y cada miligramo de cartucho por cada kilogramo de peso. Entonces, el peso del paciente por estos valores que están en la sección inferior. Lo que salga de esa multiplicación es la dosis máxima del paciente en miligramos. Pero pues ahora a mí no me interesa cuántos miligramos le voy a colocar al paciente. Yo lo que quiero saber es cuántos cartuchos les voy a colocar por paciente. Pues esa dosis máxima de miligramos la vamos a dividir entre los miligramos del cartucho que estamos hablando. Okay. Si yo se los digo así, obviamente yo los enredé. ¿Vale? Entonces vamos a sacar un ejemplo. Ustedes tienen un paciente con un peso promedio de 70 kilogramos en un estado de salud óptimo, no está enfermo, no tiene ninguna enfermedad ese paciente, el cual nos impida colocarle un anestésico local con vasoconstrictor. Entonces, vamos a dar este ejemplo. Ustedes tienen un paciente de 70 kilos de peso, ¿vale? Y le van a colocar articaína al 4%. Articaína, esta es con epinefrina. De hecho, esta es la única presentación que hay. No hay articaína simple. Entonces, ustedes le van a colocar a ese paciente de 70 kilos articaína. ¿Qué van a hacer? Los 70 kilos los van a multiplicar por la dosis máxima de miligramos por cada kilogramo de peso. ¿Cuál es la dosis máxima? De que estoy hablando, 7. Dosis máxima de miligramos por cada kilogramo de peso. Entonces van a multiplicar 70 por 7 y esto les va a dar un resultado de 490. ¿490 qué? Miligramos. Pues hasta ahorita ustedes ya saben cuántos miligramos le van a colocar a ese paciente, pero ustedes lo que quieren saber es cuántos cartuchos le van a colocar y a cuánto equivale 490 miligramos, porque recuerden que el cartucho trae 1.8 miligramos.
pero de articaína al 4% trae 72 miligramos, ¿sale? Entonces, ¿qué van a hacer? Esos 490 miligramos los van a dividir entre los 72 miligramos que trae el cartucho de articaína al 4%, de esa mezcla de molécula con vasoconstrictor. Si se fijan, aquí ya mezclaron el anestésico con vasoconstrictor, la molécula y el vasoconstrictor, por eso cambia ya este numerito. Entonces, dividimos esos 490 entre 72 miligramos, nos da un resultado de 6.8 cartuchos. Entonces, quiere decir que a ese paciente de 70 kilogramos de peso con un estado de salud óptimo, le podemos colocar entre 6 y 7 cartuchos como máximo. ¿Vale? Ah, pues aquí ya vimos que ya cambia todo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a dar otro ejemplo. Supongamos que ustedes van a colocar, ¿qué les parece un peso menor? Tienen a una paciente jovencita que pesa 52 kilos, ¿sí? Y le van a colocar esta misma articaína. Entonces, ¿qué tienen que hacer? 50, les dije 52 kilos, bueno, no sé, 52 kilos, ¿sí? Pueden sacar su calculadora para que sigan la cuenta igual que yo. Entonces, esa paciente que tienen de 52 kilos, y 52 kilos los van a multiplicar por 7, que es la dosis máxima por miligramos sobre cada kilogramo de peso. Entonces, 52 por 7 nos da un resultado de 364 miligramos. Esa es la dosis máxima que le podemos colocar a esa paciente de 52 kilos en miligramos, pero nosotros queremos saber cuántos cartuchos. Ah, entonces esos 364 miligramos lo vamos a dividir entre 72 miligramos. Entre 72 nos da una cantidad máxima de 5.05 cartuchos. Entonces, a esa paciente de 52 kilos que tiene un estado de salud óptimo, sano, le puedo colocar 5 cartuchos como máximo. Ah, caray, pues entonces aquí yo ya estoy hablando de menor cantidad de cartuchos. Yo ya no estoy diciendo 11 cartuchos, 12 cartuchos, no. Entonces, si yo leo la ficha técnica de la casa comercial de Seiko, por ejemplo, la turbocaína, que es articaína, a lo mejor me dice, a tus pacientes le puedes colocar una cantidad máxima de 11 cartuchos, sí, pero a lo mejor de un peso promedio, y realmente no, porque si estamos hablando de articaína, ya estamos viendo que 11 cartuchos no es verdad. A un paciente sano de peso promedio, que es 70 kilogramos, no le podemos colocar más allá de 7 cartuchos. Entonces, no se vayan con lo que trae la ficha técnica. Siempre hagan la conversión con esta formulita, porque a esa paciente de 52 kilos que está sana, le podemos colocar como máximo 5 cartuchos. Si ustedes van a realizar una extracción y agarran articaína al 4% y falló su primer cartucho, después quieren colocar otro, les falla su segunda técnica, ya colocaron 2 cartuchos y luego empiezan a colocar refuerzos, ahí sus famosos puntos locales, que está mal dicho, pero así los conoce todo el mundo. Entonces ya empiezan a aumentar esa cantidad. 5 cartuchos, yo diría que son muchos, pero en un inicio, recuerden que las técnicas de anestesia les van a fallar todas. ¿Por qué? Porque todavía no tienen experiencia, apenas ustedes se van a enseñar a anestesiar y en la práctica nada más la van a colocar una sola vez. Y creo que al siguiente semestre ni siquiera tienen clínica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de aquí a que tengan clínica se les van a olvidar las técnicas. Una vez que llegan a la primera clínica, pues ya no me acuerdo cómo anestesiar. ¿Qué pasa? Que segurísimo que les va a fallar la técnica y eso los va a obligar a colocar mayor cantidad de cartuchos de anestesia. Es por eso que la articaína casi no les permiten colocarla en la clínica. ¿Por qué? Porque si se fijan, la dosis máxima se reduce significativamente. Ahora, vamos a suponer que a esa misma paciente de 52 kilos dicen, bueno, articaína no le voy a colocar, le voy a colocar metivacaína al 2%, metivacaína con vasoconstrictor, ¿sale? La articaína no, porque pues me da chance de colocarle 5 cartuchos nada más. Entonces vamos a cambiar la formulita
a la mepivacaína. Entonces, 52 kilos pesa nuestro paciente, lo vamos a multiplicar por la dosis máxima en miligramos por cada kilogramo de peso. ¿Cuánto es? Mepivacaína al 2%, 4.4. Esos 52 kilos lo vamos a multiplicar por 4.4, nos da un resultado de 228 miligramos como máximo. Pero nosotros queremos saber cuántos cartuchos le vamos a colocar a esa paciente. ¿Qué vamos a hacer? Esos 228.8 lo vamos a dividir entre la cantidad de miligramos que trae ese cartucho. ¿Cuántas trae? 36. Entonces lo divido entre 36 y nos da un resultado de 6.3. Entonces aquí, si de articaína yo le podía colocar 5 cartuchos como máximo, a lo mejor de mepivacaína ya me da la oportunidad de colocarle 6 cartuchos con un cuartito más, ¿sale? O con un tercio más. Entonces ya tengo mayor cantidad que le puedo colocar a esa misma paciente. Es por eso que en clínica se opta por utilizar con mayor frecuencia mepivacaína, ya sea con vasoconstrictor o al 3% que es sin vasoconstrictor. ¿Vale? Entonces ahora, supongamos que ustedes tienen un paciente con que le van a colocar articaína, regresamos a la articaína, pero ese paciente pesa 95 kilos. Entonces vamos a multiplicar 95 kilos por la dosis máxima en miligramos por cada kilogramo de peso, por 7. ¿Sale? Por 7 les da un resultado de 665 miligramos como máximo, pero ahora ustedes quieren saber cuánto le van a colocar de cartuchos. Entonces, esos 665 miligramos lo van a dividir entre 72. Dividimos entre 72, nos da un resultado de 9.2 cartuchos. Entonces, si se fijan, ustedes ya pueden colocar una mayor cantidad porque ese paciente pesa más, siempre y cuando esté sano. Pero ahora ese paciente nos dice, ay, pues, ¿sabe qué? Yo tengo hipertensión, pero sí estoy controlado. Tomé mi medicación, la tomo con frecuencia, ustedes toman los valores de presión arterial y está un rango en el cual sí lo pueden atender. Y siempre se toma su medicación, está controlado completamente. A un paciente controlado definitivamente sí le pueden colocar un anestésico con vasoconstrictor, pero no le pueden colocar la dosis máxima que les está arrojando, que ahorita les está arrojando 9 cartuchos, 9.2 cartuchos como máximo. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a reducir por mitad. Si estuviera sano, le pueden colocar 9 cartuchos como máximo, pues a lo mejor con ese paciente hipertenso que sí está controlado, le pueden colocar entre 4,5 cartuchos a 5, ¿sí? 4 cartuchos y medio le pueden colocar como máximo. Entonces, así es como vamos a manejar a pacientes que tienen alguna patología de esa listita que vimos, pero que sí están controlados, que toman su medicación. Vamos a reducir por mitad la cantidad máxima que nos arroja nuestra formulita. ¿Sale? ¿Hay preguntas hasta aquí, muchachos? Sí, no. Perfecto. Entonces, por ejemplo, para cuestiones del examen. Sí, sí. Por ejemplo, ¿eso nada más aplica con la hipertensión o también con los pacientes No, diabéticos? de hecho, Lo de la también mitad. también con los pacientes diabéticos. Sí, de todas maneras, en el capítulo de complicaciones, no, en el capítulo de selección de anestésicos y patologías de diferentes, contraindicaciones, perdón, absolutas y relativas, ahí vemos a ver en qué enfermedades tenemos que tener cuidado de si está controlado o no el paciente, en qué sí podemos colocar, en cuáles no. Ahí vamos a hablar muy en específico de diferentes patologías y ahí está la diabetes también, ¿sale? Ya más adelante hablamos de eso de manera más a fondo. Gracias, doctora. Por nada, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta?
Entonces, lo que les comentaba, para cuestiones del examen, yo les voy a dar estos valores. O sea, en el examen les voy a hacer una pregunta de cuántos cartuchos de epinefrina, perdón, de articaína, por ejemplo, le podemos colocar a un paciente con tantos kilogramos de peso, en un paciente sano. O si es un paciente hipertenso, yo les digo un paciente hipertenso no controlado o un paciente hipertenso controlado. Y también les voy a dar estos valores, ¿sí? Para que ustedes hagan su conversión y aún así es de opción múltiple. Entonces es muy sencillo, ¿sí? No, la verdad es que es muy, muy fácil hacer esta formulita. Entonces, hay una tablita, esta tablita es una tablita que les voy a dejar de tarea, ¿sí? Tómenle fotos si gustan, ahí va a estar un ratito, de todas maneras en la grabación, ahí va a estar, ¿sí? En la grabación de la clase. Pues, ¿qué pasa con esta tablita? Ustedes me van a investigar, y ojo, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones me mandan tablas con anestésicos de otros países. No, a mí me interesa que ustedes conozcan los anestésicos que manejamos en México. Por tanto, esta tablita son anestésicos de casa comercial de Seiko, casa comercial de Septodon y casa comercial de Unicil. Afortunadamente, Unicil y Seiko son casas comerciales mexicanas. Difícilmente van a encontrar para otros países. Septodon sí lo manejan varios países. Entonces, Septodon, aquí hay que tener cuidado de sacar las fichas técnicas las que se manejan en México, Septodon México, porque hay en Estados Unidos, hay en Canadá, hay Reino Unido, hay todo Europa, también maneja Septodon, o sea, Septodon se maneja en muchas partes del mundo. Pero, ¿qué pasa si ustedes se equivocan de casa comercial de otro país? Que me van a manejar otros nombres comerciales, me van a manejar otras concentraciones, y al ser otras concentraciones me van a manejar diferentes cantidades de dosis máximas, entonces aquí ya va a haber variantes. Entonces ahí es donde tienen que tener mucho cuidado, porque si me manejan anestésicos de otros países, pues van a ser puntos menos de su tarea. Entonces sí tengan mucho cuidado de que estas 3 casas comerciales sean mexicanas, sean en lo que se maneja en México. Les digo, Seiko y Unicil, si son mexicanas, aquí no va a haber problema, pero Septodon es donde tienen que tener cuidado. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que van a investigar? Ok. Primero que nada, el nombre del anestésico, ¿sí? De la molécula. Por ejemplo, articaína. Ya se dieron cuenta que yo soy enamorada de la articaína, ¿verdad? Es el anestésico que yo utilizo con mayor frecuencia. Y como yo tengo esas fichas técnicas de artica, tengo muchos papelitos, esos doblados, cuando ustedes compran un material de odontología, siempre vienen con un papelito de muchas hojas o doblado, así muy grande. ¿Qué pasa? Que nos da flojera leerlo, pero viene información muy, muy importante y que realmente no es mucha información. Lo que pasa es de que son muchos papelitos, o es un papelito muy gordo, porque vienen muchos idiomas. Entonces, si ya nos vamos al idioma del español, vemos que realmente es poca información. Se lo pueden conseguir de ahí, de sus papelitos, o también descarguen el catálogo de las casas comerciales en México. Y ahí esa información que viene en ese papelito también está dentro del catálogo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Nombre. El ejemplo es de la articaína, pueden colocar metilvacaína, lidocaína, ¿sale? Las diferentes moléculas que hay. De hecho, en México nada más van a encontrar esos 3, bueno, 4. Van a encontrar articaína, van a colocar metilvacaína, lidocaína y la benzocaína. No se les olvide el anestésico tópico, también sacar esta información. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Con el nombre comercial y la casa comercial. Por ejemplo, articaína, en Seiko, la casa comercial de Seiko, el nombre es turbocaína. ¿Sí? Si es Septodon, por ejemplo, es la medicaína. ¿Vale? Entonces hay que especificar tanto casa comercial como el nombre comercial. ¿Vale? Y después el grupo, ¿a qué grupo pertenece? De hecho, aquí el grupo de los aminos está mal, es amida. Si es, por ejemplo, el articaína, al ser el único anestésico híbrido, pues colocamos amidas y colocamos ¿sale? Entonces, estos 2 grupos. Presentación, pues viene con epinefrina al 4%. ¿Sí? De hecho, la articaína solo viene, no hay articaína simple. La articaína viene con vasoconstrictor. Entonces, vamos a indicar el vasoconstrictor que tiene
y la concentración, ¿sí? Aquí yo coloqué concentración de 1 a 100,000, pero la articaína también la podemos encontrar, creo que 1 a 200,000 o 1 a 400,000, ¿sí? Más diluida, pero en marca comercial de Ceftodan. Creo que en la de Seiko nada más encontramos esa concentración. Entonces, ustedes tienen que investigar todo eso. Su periodo de latencia en minutos, que es de 2 a 4 minutos. La duración, lo que nos dura en ese bloqueo en una anestesia profunda y una anestesia en tejidos blandos, ¿sí? El tiempo, que ahí también viene especificada siempre. El metabolismo, que por ejemplo aquí la articaína tanto se metaboliza en hígado como en plasma, porque recuerden, es un anestésico híbrido. La eliminación que se da en riñones, dosis máxima por cada kilogramo de peso es 7, aquí si se fijan corresponde al de la tablita, ¿sí? 7 miligramos por cada kilogramo de peso es la dosis máxima. Precauciones generales, por ejemplo, yo aquí puse 3 ejemplos de lo que viene en la ficha técnica, porque hay más precauciones, ¿sí? Hay que colocarlas todas. Por ejemplo, las 3 que más me llamaron la atención, que es que, por ejemplo, la articaína ha demostrado tener un mayor grado de parestesia después de su administración, y sí es cierto, a mí ya me ha pasado. Pacientes epilépticos, hay que tener cuidado al colocarla, también en pacientes pediátricos, ancianos, con deficiencias hepáticas, respiratorias, cardíacas, hay que disminuir las dosis, ¿sí? Entonces hay que colocar todas las precauciones que vengan en su ficha técnica. En reacciones secundarias y adversas, van a colocar, ojo, yo aquí no puse ninguna reacción, puse las zonas en las cuales puede haber una reacción secundaria y adversa, pero ustedes sí tienen que colocar qué reacciones secundarias y adversas se provocan en el sistema nervioso central, qué reacciones hay en el sistema cardiovascular, qué reacciones hay en sistemas respiratorios y qué reacciones hay en tejidos blandos y en piel. ¿Sí? Aquí sí lo tienen que desarrollar, es algo largo, por eso no lo puse. Y si el anestésico tiene otras interacciones con algún otro medicamento en específico, que tampoco lo puse, pero sí hay varios medicamentos con los cuales no podemos colocar un anestésico colocal porque en ocasiones podemos obtener una sinergia o una inhibición, ¿sí? Un antagonismo. Entonces hay que especificar a qué medicamento tiene interacción este anestésico, bueno, todos los anestésicos, y qué tipo de interacción tiene. ¿Vale? Entonces, pueden colocarlo así en una tabla o pueden desarrollarlo, ¿sí? En cualquier formato, puede ser PDF, puede ser en Word, puede ser en Excel, puede ser lo que gusten, ¿sale? ¿Cuánto tiempo les voy a dar? Yo generalmente les doy 1 mes para que hagan esta tarea, porque pues sí hay que investigar más y pues digo, 1 mes es mucho, pero pues también estoy consciente que no es la única asignatura que llevan en la carrera, ¿sí? Hay que dar oportunidad también de las demás asignaturas que hagan sus tareas en tiempo y en forma. Entonces, que hay que cuidar que no sean anestésicos de otros países. Si son de otros países, van puntos para abajo, ¿vale? Si se mantienen en los anestésicos que se manejan aquí en México y con toda la información, entonces, pues ya están cumpliendo con lo que yo les estoy pidiendo, ¿sale? Por lo menos hay que cumplir. ¿En qué presentación? En la que ustedes gusten. Si es en una tabla que está más ordenado, pues qué padre. Si no lo pueden hacer así, háganlo, ya sea en Word, en PDF, lo que sea, pero que tenga toda la información que les estoy pidiendo, que cumpla con la información. ¿Alguna pregunta con la tarea, chicos? Doctora, anestésicos únicamente que se manejen en México, ¿verdad? ¿No nos Así había es. dicho que solo eran 4? Sí, la articaína, mepivacaína, lidocaína y los anestésicos tópicos. ¿Sale? El topicaín, por ejemplo, de Seiko, no recuerdo el nombre del tópico, pero sí, únicamente mexicanos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, les había dicho tiempo, generalmente 1 mes, pues por lo tanto tendrían todo marzo. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde me lo tienen que enviar? Yo les voy a subir un link más adelante, en Teams, aquí en esta vía, el cual va a estar abierto durante todo 1 mes, ¿sí? Va a tener una fecha en la que se va a cerrar, tengan mucho cuidado, porque en ocasiones se confían tanto que es, no, que acabo es 1 mes, tengo mucho tiempo, sí, sí es mucho tiempo,
pero se esperan tanto y un día antes lo quieren hacer. De hecho, ha habido quienes le toman, hay libros, por ejemplo, en el de Malamed, que viene una tabla. Esa tabla, pues son anestésicos de otros países y hay quienes le tomaron anteriormente fotografía de esa tabla y me la enviaron. O sea, yo ya conozco todos los cuadros de las diferentes bibliografías y al revisarlos, de esas tablas vienen con anestésicos de Estados Unidos principalmente. Entonces ahí definitivamente no cumple, o sea, pierden todos los puntos. Tengan cuidado de lo que me mandan, por favor. Es muy fácil copiar y pegar y mandármelo. No da ni 5 minutos. Pero pues lo ideal es que investiguen, conozcan, les sirve a ustedes, porque van a conocer los anestésicos que nosotros utilizamos, lo que van a utilizar toda su vida, porque espero que todos ejerzan, ya cuando terminen sus carreras, que todos puedan ejercer, y es lo que van a usar toda su vida. La mayoría de los tratamientos en odontología requieren anestesia, entonces es mejor que se empapen de lo que nosotros manejamos, de lo que van a vivir. ¿Sale, chicos? Entonces, más adelante ya abriré el link, yo les aviso cuando lo abra, y pues ya a partir de hoy ya pueden ir investigando cualquier duda que tengan sobre la tarea, pues ya me la pueden hacer, ya sea en el chat público o en el chat privado, ¿sí? Yo les puedo ayudar aclarando sus dudas. Ok, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, pues todavía nos queda un ratito de la clase. Vamos a comenzar hablando un poquito del siguiente tema, que son complicaciones de los anestésicos locales. Va a ser un poquito, ¿sí? Para no machacarlos con tanto. Para ir avanzando, ¿sí? Porque de hecho ya el examen pues va a tener que ser yo creo que a finales de este mes o a mediados, no, a mediados no creo. Yo creo que a finales vamos a andar haciendo el segundo parcial y que todavía nos falta bastante. Entonces, complicaciones de anestésico locales. Aquí vamos a hablar prácticamente de los accidentes que nosotros podemos colocar, podemos generar cuando nosotros realizamos alguna técnica de anestesia, ¿sí? Y por múltiples factores. Entonces, vamos a hablar de esos accidentes y vamos a hablar cómo podemos solucionar lo que nosotros acabamos de generar, ¿sale? Entonces, primero que nada, vamos a clasificar esos accidentes que se generan con mayor frecuencia, los cuales son fractura de una aguja, daños a tejidos vecinos, punciones dolorosas, aspiraciones positivas y sobredosis. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con la fractura de una aguja, que espero que jamás a nadie le suceda porque es algo, híjole, muy complicado de solucionar, pero si ustedes toman las precauciones necesarias, y les llega a pasar, esa complejidad va a disminuir y lo pueden resolver en ese mismo momento. Entonces, ¿por qué pasa? Ok, esto de fractura de una aguja tiene múltiples factores, ¿sale? Desde un movimiento inesperado del paciente, es por eso que cuando ustedes van a colocar cualquier técnica, hay que avisar al paciente que se mantenga lo más tranquilo posible, que no se vaya a mover. Y hay que decirle, o sea, si usted se mueve, yo le puedo lastimar, le puedo picar en otra parte de su cara, de su boca, y lo puedo dañar. Y se me puede trozar mi aguja. Entonces hay que avisarle a ese paciente, ¿sí? Y más si ustedes lo ven que es un paciente temeroso. Acuérdense que pacientes temerosos hay que tranquilizarlos siempre, ¿vale? Pero si es un paciente infantil, ustedes en algún momento van a llegar a su asignatura de infantil, y que la mayoría de los pacientes no cooperan. Entonces, ¿qué pasa? Que si tiene un paciente que no coopera, pues en la clínica infantil en pregrado generalmente usan la técnica enzimativa, ¿verdad? Que empiezan y se enciman todos sus compañeros para tratar de atender a ese paciente. Hay inmovilizadores que nos ayudan a manejar a esos pacientes. Sí hay, pero los tienen en el área de posgrado, igual pueden conseguirse en un caso especial, ¿sí? Ya verá su profesor de infantil cómo abordar a ese paciente. Pero movimientos bruscos sí nos pueden provocar que se nos fracture una aguja. Y pues también obviamente desgarres del mismo tejido. El uso de agujas reutilizables, pues afortunadamente las agujas en odontología son desechables y pues obviamente entre un paciente y otro no utilizamos las mismas, y espero que jamás lo hagan, no se les ocurra. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos colocando una técnica de anestesia y luego repetimos y volvemos a repetir?
¿Y qué pasa? Que en ocasiones se nos dobla mucho la aguja, se deforma la aguja. Aquí también entra en reutilizar la aguja. Estamos reutilizando la aguja en un solo paciente. Aquí sí es válido. Pero cuando ya vemos una aguja deformada que utilizamos en ese paciente, ya no la usen, cámbienla. Porque esa aguja deformada ya se debilitó. Y puede que se nos rompa. Y entonces podemos evitar este riesgo, la fractura de una aguja, cambiándola cuando ya la vemos que ya se nos deformó. Y afortunadamente en la clínica, cuando ustedes lleguen a alguna asignatura clínica, les van a proporcionar la cantidad de agujas que ustedes requieran, ¿sí? No van a tener que comprar. Ahorita lo de las prácticas sí las van a tener que comprar porque la universidad no se las va a proveer, ¿sí? Entonces hay que comprarlas para sus prácticas. Y pues una aguja de buena marca, porque también agujas con defectos de fabricación también nos provocan esa rotura, esa fractura. ¿Qué tipo de agujas? Generalmente cuando hay defectos de fabricación son agujas de muy mala calidad. Sí, agujas de buena calidad, yo estoy hablando de una aguja marca Septodon, por ejemplo, son de muy buena calidad. Una marca Monojet, por ejemplo, un Ambiderm, una Unisil, son agujas de buena calidad. Entonces, ya una vez que ustedes terminen su carrera y tengan su consultorio, traten de utilizar esas agujas de buena calidad que las van a estar utilizando durante toda su carrera. Sí, en la clínica, en la universidad, tenemos agujas Septodon de muy buena calidad. En ocasiones Monojet también. Entonces, cuando estén en su consultorio, sigan con ese tipo de agujas. De hecho, no son costosas las cajas. Las cajas traen muchas agujas, traen 100 agujas y no son tan costosas. Por tanto, no hay por qué disminuir la calidad. ¿Sí? Porque al momento de disminuir la calidad, de ahorrarse 50 pesos, y de hecho no es un ahorro inmenso, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a tener ese riesgo de la fractura de su aguja o el uso inadecuado de las agujas. Y también hay que tener muchísimo cuidado. Les digo que en ocasiones no estamos colocando una técnica de manera adecuada. ¿Y qué hacemos? Que nosotros estamos topando un hueso, sentimos que estamos topando y queremos avanzar. ¿Sí? Empujamos más la aguja porque no avanzamos, pero si estamos topando un hueso, el hueso no lo vamos a lograr pasar, no lo vamos a lograr atravesar. Pues, ¿qué vamos a ocasionar? Que se nos doble la aguja y que se nos rompa la aguja. Entonces, si ustedes están topando el hueso, mejor sálganse y verifiquen esa vía, redireccionen el ingreso de su aguja para no topar en huesos. Y ya más adelante hablaremos en técnicas de anestesia. Entonces, ahora, ¿qué pasa si tuvieron este momento desafortunado de la vida y se les fracturó su aguja? Ok, hay un protocolo a seguir, sí. Primero que nada, si ustedes ya se les rompió la aguja, obviamente cuando saquen su jeringa les va a desaparecer la aguja. Entonces, si desapareció, hay que tener en cuenta que la aguja está ahí dentro del tejido. ¿Vale? No se me vayan a desmayar, no se me vayan a alterar, mantengan la calma. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, ya mantuvieron la calma, ya se dieron cuenta que se le rompió la aguja, hay que informar al paciente que no se mueva, ¿sí? Que no vaya a cerrar la boca, porque si cierra la boca, recuerden que una aguja es un objeto punzocortante. Si hay movimiento, ¿qué va a pasar? Que va a avanzar la aguja y se les va a complicar a lo mejor la extracción. Entonces, ok, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Primero, una vez que ya le indicamos al paciente que no cierre su boca, hay que verificar si el fragmento es visible. Si es visible, pues es como si ya se sacaron la lotería, porque van a agarrar unas pinzas de curación, unas pinzas mosquito y van a jalar su aguja y la van a retirar muy fácilmente. Pero ¿qué pasa si no es visible? Pues entonces ustedes ya no van a poder sacar esa aguja, porque ustedes cuando traten de manipular, su aguja va a avanzar. ¿Qué tienen que hacer? Hay que pedir ayuda. ¿Sí? Obviamente que el paciente no cierre,
colocan un bloque de mordida, colocan un abreboca para que el paciente no se mueva, porque si se mueve también va a avanzar la aguja. Hay que pedir ayuda a quien, primero que nada, a su profesor de la guardia en turno que tienen en ese momento. Y su profesor de guardia en turno, si no está capacitado para extraer este fragmento de la aguja, entonces él tiene que ayudarles a buscar un maxilofacial o un cirujano. ¿Por qué? Porque cuando ya no es visible la aguja, se tiene que hacer un procedimiento quirúrgico, se tiene que hacer una incisión para poder extraer su aguja. Ahora, ¿todo esto se puede evitar? Sí. ¿Cómo? De una manera muy, pero muy fácil, la cual es no introducir su aguja hasta el tope. En ocasiones queremos realizar una técnica de anestesia y metemos la aguja hasta el fondo. ¡Pum! Y si el paciente se mueve, tiene un movimiento brusco, se nos va a tronar la aguja. Y esto ya no lo vamos a tener esto. Entonces, si no meten su aguja hasta el fondo y se les llega a tronar, se les llega a fracturar su aguja, van a tener esta condición y van a poder sacar su aguja sin necesidad de hablarle ni siquiera a su profesor. La extraen inmediatamente y ya solucionaron. ¿Sale? Entonces, sí hay manera de evitar todo esto. Lo podemos hacer como tomando la costumbre de no meter la aguja en su totalidad. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos evitar a la perfección. Si ya le pasa esto, ¿qué va a pasar? Que su tratamiento odontológico que tenían pensado realizar, ya ni siquiera lo van a realizar. ¿Por qué? Porque ahora se va a convertir en un procedimiento quirúrgico, el cual requiere una incisión, sacar el fragmento, colocar sutura, y pues ya, esa anestesia que ya habían colocado, la usaron para hacer este proceso quirúrgico. Y a lo mejor ustedes tenían pensado colocar una obturación con resina, pues ya no lo van a colocar. ¿Por qué? Porque ahora ya se convirtió en un procedimiento quirúrgico y ya perdieron tiempo y ya sometieron a su paciente a algo más invasivo. ¿Hay dudas, hay preguntas con esto, muchachos? De mi parte no, doctora. Perfecto, muchachos. Entonces, igual y por aquí lo vamos a dejar hasta aquí. En la segunda sesión, en la siguiente sesión, vamos a comenzar con daños a los tejidos vecinos. Vamos a hablar de los edemas, de los abscesos, de las necrosis, de los hematomas y de las lesiones neurales que nosotros podemos provocar con nuestra técnica de anestesia. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas hasta aquí, chicos, por el día de hoy damos por terminada la sesión y continuamos el día de mañana. Vamos a pasar lista. Cano Leal, Armando. Herrera Román. Karina. López Pérez. Presente, doctora. Salazar Montoya. Presente. García Miranda. Presente, doctora. Valenzuela Reyes. Presente. ¿Quién habló? ¿Karina? Sí, yo. Ok, gracias. Serrano Venegas. Presente. Flores Colón. Presente, doctora. Díaz Landeros. Presente. Martínez Treviso. Presente. Contreras Martínez. Eric Daniel. Creo que alguien me escribió. Vamos a ver. ¿Quién es? Gurrola Montoya. Presente, doctora. Okay. Luna Alba. Eric, Presente. de la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Presente. Damasco García. Presente. Olivas Rivera. Presente. Villarreyes.
Presente. Sandoval Mascorro. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez Escareño. Presente, doctora. Díaz Segura. Marcos Saúl. Presente, doc. ¿Sí me escucha? Gracias. Sí. Rivera Valdés. Luis David. Presente, doctora. Gracias. Ruesga Orozco. Presente, doctora. Díaz Martínez. Presente, doctora. Sánchez Sánchez. Presente, doctora. Ruiz Cardosa. Presente, doctora. Robles Vázquez. Robles Vázquez. Luis Alfredo. Mora Pérez. Presente, doctora. Yes. Luna García. Presente, doctora. Campoya Bustillos. Presente, doctora. Anchondo Luna. Presente, doctora. Medellín Payán. Sáenz Carvajal. Presente, doctora. Ponce Almazán. Corral Mendoza. Presente. Medellín Payán. Robles Vázquez. Y Cano Leán. Armando Yair. Muy bien, registramos. A ver, Medellín Payán. Ya apareció. Perfecto. Registramos ahora sí. Muy bien, chicos, pues entonces por el día de hoy damos por terminada la sesión. El día de mañana continuamos con este tema de complicaciones. Este tema es muy rápido, o sea, es muy corto, entonces ya nos va a dar oportunidad de irnos al tercer tema, al último tema que entra en el segundo parcial rapidito, que de hecho el siguiente que sigue después de de las complicaciones absolutas y relativas, enfermedades absolutas y relativas, sí es bastante largo. Pues ahí nos vamos a tardar un poquitillo también. Pues espero que tengan una bonita tarde y nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Gracias, Hasta doctora. mañana, doctora. Hasta luego.